Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando esta serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 9 y vamos a estar considerando los versículos del 6 al 13 y el título del mensaje es el rechazo de Israel hacia Cristo. Es consistente con el plan divino eterno de Dios. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Saludos nuevamente, le habla el hermano José Díaz y estamos aquí continuando el desarrollo de esta serie en la epístola a los romanos y nos encontramos ahora en el capítulo número 9 y vamos a estar considerando los versículos del 6 al 13. Ahora, en el mensaje anterior pudimos explicar quién es un verdadero judío según lo identifican las 8 características que utilizó el apóstol Pablo. Estas características identificaban la elección que Dios hizo con la nación de Israel y el propósito que era para que sirvieran ellos de canal para alcanzar al mundo entero con el plan de salvación. Y es evidente el amor que Pablo sentía por los hermanos israelitas, los que son según la carne. Aún así, ellos andaban como ovejas sin un buen pastor, sin guía, sin ningún sentido en la vida, ya que habían rechazado a Dios cada día al no aceptar a Cristo, que vino según la carne, el cual es el Dios hombre y superior a cualquier judío. Y eso lo pudimos observar en los versículos del 4 al 5 en el mensaje anterior. Aunque el rechazo de Israel a Cristo podría parecer contradecir la infalibilidad de las promesas de Dios y sacudir la esperanza del creyente, las promesas de Dios a Israel, mi amado oyente, no han fallado. Ahora, los judíos en el tiempo de Pablo y actualmente se han hecho la misma pregunta: ¿cómo es que el evangelio, el nuevo pacto, el mensaje de salvación por fe en la obra completada de Jesucristo puede ser en realidad de parte de Dios si los judíos nunca creyeron en el pasado ni en el presente y son la nación escogida para servir como hijos de Dios? ¿No constituye esto un fracaso colosal de parte de Dios? Prosigamos entonces con el estudio y vamos a leer primeramente el versículo número 9 del capítulo, el capítulo número 9, versículo número 6 de la epístola a los romanos. Y dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esta declaración habla de la diferencia que existe entre la descendencia natural y la espiritual. Ahora, Pablo está solamente hablando aquí del pueblo judío y no del pueblo gentil. Es decir, la incredulidad del pueblo judío no es inconsistente con los pactos y promesas de Dios, porque son incondicionales y su palabra no fue la que falló, sino Israel fue quien falló. Ahora, el resto de los versículos, desde el versículo 7 del capítulo número 9 hasta el capítulo número 11, están dedicados por el apóstol Pablo a demostrar la veracidad de la afirmación que él está haciendo. Para empezar, no todos los descendientes físicos de Abraham son verdaderos israelitas, y las promesas de Dios se aplican solo a aquellos a quienes ha elegido. Veamos el versículo número 7, como dice, y leemos así: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dios no ha violado su promesa para con los israelitas. Es decir, si la descendencia fuera contada en base a su nacimiento natural, entonces todos los nacidos por Agar serían también contados como hijos de Dios según la nación judía. Es decir,
Un buen árabe bien pudiera alegar que es ismaelita, descendiente de Abraham, por lo tanto él es judío. Ahora, todos los ismaelitas, los madianitas y edomitas son descendientes de Abraham físicamente hablando, pero esto no constituye ser hijo de Dios según la promesa. De igual manera, el evangelio hoy en día puede ser verdadero para muchos en el mundo y está al alcance de todas las personas. Sin embargo, al mismo tiempo puede ser rechazado por la gente que está en el mundo, ya que la elección es solamente para los que creen y ponen su fe en la obra completada de Cristo en la cruz. Lo mismo sucede con muchos cristianos nominales que están en las iglesias. Se les llama lobos rapaces vestidos de ovejas que no fueron predestinados o elegidos para salvación, pero les gusta estar en la iglesia y alrededor de cristianos. ¿Por qué? Porque también reciben de las bendiciones. En el Evangelio según San Juan, en los versículos 39, 42 y 44 del capítulo número 8, Jesús les dijo a los judíos: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, si vuestro padre fuese Dios. Sin embargo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, pasemos al versículo número 8, que dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Como pueden ver aquí, el apóstol Pablo hace una clara distinción de la elección de Dios y los que no son elegidos. De hecho, pasemos al versículo número 4 del capítulo número 11 de la epístola a los Romanos y leemos que dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Si nos trasladamos al pasado en los tiempos de Elías, en este versículo vemos que había una multitud de personas que constituían la nación de Israel. Sin embargo, hasta en los tiempos de Elías, no todos los hijos de Dios eran según la promesa, ya que solo un remanente no dobló rodilla ante Baal y los otros sí lo hicieron, entrando así en el paganismo. En otras palabras, la nación fue elegida para tener privilegios y beneficios de parte de Dios, y eso lo vimos en el mensaje anterior, pero solamente individuos en específico fueron elegidos por Dios para salvación. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo número 21, versículo 20, en el libro de Hechos, que dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es evidente que no toda la nación de Israel fue salva, sino solamente los que fueron elegidos según la promesa. Así que prosigamos con Romanos 9 y vamos a estar viendo ahora los versículos del 9 al 10. Porque la palabra de la promesa es esta. Presta atención ahora, mi amigo oyente. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre concibió, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que estamos viendo es que Isaac, aquí Sara y Rebeca son ilustrados para entendimiento del principio de la elección divina, de esta doctrina, que los hijos según la promesa no son aquellos que creyeron en algo o utilizaron su libre albedrío, sino que Isaac era la promesa prometida.
Dios prometió y Él ha cumplido con su promesa. Génesis 18:14 nos dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Si volvemos al principio de nuestra serie, en el capítulo número 2, en los versículos 28 al 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muchas personas que han tenido problemas en entender la soberanía de Dios han luchado en contra de la elección y predestinación divina que Pablo nos presenta en este capítulo número 9. Y si en Efesios dice, y si en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según, en otras palabras, según le place a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de que las personas tengan que creer? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué estudiar la Biblia, la palabra de Dios? Si todo lo que va a pasar, no importa lo que yo haga, ya existe una elección divina. ¿Cuál es el punto de vivir entonces según la Biblia y los estatutos de Dios, si ya somos salvos para siempre? Bueno, al chocar con esta aparente contradicción y dilema, nos preguntamos también cómo podemos reconciliar o cómo reconciliamos la soberanía de Dios con la elección divina. Y esto no es un dilema nuevo, sino que siempre ha existido. Pero prosigamos con la explicación del apóstol Pablo para seguir entendiendo esta doctrina. Dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿a quién se le dijo? Bueno, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es posible que muchos que interpretan la Biblia traten de traer una explicación acerca del por qué Dios aborreció a Esaú, mas amó a Jacob. Sin embargo, esto es algo muy extremo y de mucha creatividad y especulación, ya que aquellos bebés eran gemelos que todavía no habían nacido. Ninguno había cometido algún acto bueno o malo para que se le pueda juzgar, elegir o tomar una decisión. Pero el versículo 12 nos dice, se le dijo ¿a quién? A Rebeca, que el mayor servirá al menor. Y esto es una cita directa de Malaquías 1, versículos 2 al 3, que dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y esto es en contra, mi amado oyente, de la primogenitura natural de vida en aquel entonces. Pero Dios en su soberanía eligió y escogió al menor. Por lo tanto, la soberanía de Dios con la elección divina no se apoya en el nacimiento para su elección, para tomar una decisión de parte de Dios, ya que no había ninguna diferencia entre el uno y el otro, porque estaban todavía en la barriga de Rebeca. Menos aún, Dios no se apoya en las obras o el carácter, ya que no había nacido todavía ninguno de
de los dos. Aún así, Esaú fue elegido por Dios para nacer primero, pero no fue elegido para la promesa. Para que toda la elección divina, mi amado oyente, se apoye absolutamente conforme al propósito de Dios según la elección. Y esto es un misterio divino. Ahora, Jacob era el más joven. Rebeca sabía lo que Dios había dicho acerca de que el mayor servirá al menor. Y por esto le puso el nombre de Jacob, que cuando lo traducen tiene doble traducción, significa el tramposo o el engañador, ya que él es el usurpador de la primogenitura, pero también significa el que Dios protege. Y a pesar que Rebeca sabía la promesa, en vez de confiar completamente en la promesa y en las palabras de Dios, trató de ayudarle a Dios. Y Dios podía, mi amado oyente, hacerlo sin que Jacob fuera un tramposo o un engañador. Solo tenía que esperar Rebeca y Jacob en el tiempo correcto y Dios iba a bendecirlos porque Él va a cumplir su promesa y su palabra se va a cumplir. Pero como consecuencia, el pobre Jacob tuvo una vida llena de dolor, sufrimiento y problemas porque no esperaron en la promesa y en la palabra de Dios. Lo mismo pasa hoy en día con muchos cristianos que tratan de ayudar a Dios o tratan de vivir conforme a los principios de la ley como modelo de vida, creando un sentido falso de seguridad, pensando que le están haciendo un favor a Dios con la santificación y con la salvación. En conclusión, mi amado oyente, la elección y el llamado no es según las obras de justicia que nosotros podamos hacer, no es según nuestro carácter, no es según cuán buenos o cuán amorosos nosotros podemos ser, sino según el deseo y el placer de Dios. Así que, ¿cuál es el punto de la historia aquí? De este relato y esta afirmación que está haciendo el apóstol Pablo. Bueno, el punto es que si Dios te escoge después de nacer, en base a tus obras de justicia, en base a tu seguir la ley como principio y modelo de vivir, entonces, ¿quién se lleva la gloria? Mi amado oyente, es sencilla la respuesta. Tú te la llevarás, te llevas la gloria. Sin embargo, el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. Y de la manera que Él mismo se glorifica es a través de su soberana elección. No por lo que tú hiciste o puedas hacer según la ley, sino por su llamado como Dios soberano. Así que Dios nos eligió mucho antes de la creación, antes que nosotros pudiéramos hacer algo malo o algo bueno. El problema yace en que el hombre natural, el hombre que quiere siempre tener toda la autoridad, se rebela en contra de la soberanía de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguna cosa se deja a Dios para que Él haga la elección, el hombre rápidamente concluye que hay una injusticia de parte de Dios. Y esto pasa con muchos que se oponen a la doctrina de la justificación por la fe, a la doctrina de la elección. Ahora, no podemos evadir este tema y acomodarlo a los que piensan como los arminianos o a los adventistas o a los mesiánicos o pentecostales. Pero lo que tenemos que entender es que Dios obrará en su elección de quién es salvo y quién no. Toda persona que es elegida para salvación, así sea en Israel o en la iglesia, es una elección soberana de Dios antes de la creación del mundo. Así que debemos de aceptar esta enseñanza en su significado literal, como lo enseña el apóstol Pablo, como lo enseña la palabra de Dios. Solo somos criaturas y Él es Dios.
No podemos cuestionar la elección que Dios ha hecho. Solo somos barro en manos del alfarero. Aún así, si no puedes reconciliar esta doctrina en tu mente y no estás conforme a la palabra de Dios o conforme con lo que Dios dice en su palabra y crees más a lo mejor en los arminianos o los adventistas o mesiánicos o en la otra doctrina, bueno, déjeme decirle, mi amado oyente, si es así, es tiempo que se aparte entonces de la iglesia. Así puedes crear tu propio universo conforme a tus propias leyes, conforme a tus propias reglas y conforme a tus propias normas. Pero mientras todos nosotros vivamos bajo este universo, tendremos que regirnos bajo las leyes, las reglas y las normas de Dios y de su palabra. Le guste o no le guste. La Biblia dice que nosotros y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y usted y yo en vida confirmaremos el llamado creyendo en Dios. Y este es el misterio de la elección soberana de Dios. Y solo debemos de humillarnos y confiar en la elección perfecta de nuestro Dios. Así que si usted todavía no conoce de Jesucristo, el dador de la vida, quien nos limpia de todo pecado, quien murió en la cruz para expiación y para perdón de pecado, esta es la oportunidad. Hoy es el día, dice la palabra. No espere para mañana, no espere para la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, ya que usted no sabe lo que pueda suceder en el día de mañana. Hoy es el día para salvación. Ahora, si usted no sabe si puede estar seguro de tu salvación, de su salvación, de que está seguro ahorita, de que tiene vida eterna, también esto es para usted. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, toda la humanidad ha pecado. No, usted no se convierte en pecador porque usted comete un acto de pecado. Usted es pecador porque usted nació de una madre pecadora. Todos nacemos de una madre pecadora y por eso nosotros nacemos en pecado. Todos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Así que si nacemos en pecado, tenemos muerte y separación eterna de Dios. Pero dice: más la dádiva, que es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que usted puede tener vida eterna si pone su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 10, versículos 9, 10 y 13 nos dice cómo hacer esto. Y dice así: porque que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel, escuche bien, que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación no vino de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora que usted entiende y tiene salvación, y el Espíritu Santo viene a morar en su vida, usted está seguro de que tiene vida eterna ahora en este mismo instante. ¿Y dónde nos da esa aseguranza en la Biblia? Bueno, Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, a los que ahora creen, para que sepáis, para que usted, mi amado oyente, sepa que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Así que hasta aquí terminamos, mi amado oyente. Será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios lo llene de su abundante gracia. Dios los bendiga. Siga conectándose cada semana, cada domingo. Dele like a la página, comparte la página también y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga.